Licenciado, licenciado, no sé cómo empezar, pero necesito más presupuesto. Ya se nos acabó el presupuesto allá en San Pedro de los Aguaros y pues es más difícil así. ¡Ah, chinga! Ahora sí que me saliste más cabrón que bonito. No, ni madres. Aquí es la ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Buenas tardes, el día de hoy voy a hablarles de don Vicente Leñero, principalmente escritor, pero bueno, también fue periodista, trabajó en el cine como guionista, que de hecho es lo que más conozco de él, porque tengo que aceptar, no he leído ninguno de sus libros, pero del cine pues sí estoy empapado con La Ley de Herodes, con Mariana, con El Callejón de los Milagros, con esta película se llama El Atentado. Sí, en el cine sí estoy más involucrado del trabajo de Vicente Leñero, pero bueno, desgraciadamente de sus escritos, sus libros, que es lo que más me interesaría conocerle, no me he adentrado en eso, pero prometo buscar sobre todo Los Albañiles, que es de las obras que más se hablan de él. Pero bueno, vamos a dar un breve resumen de lo que es don Vicente Leñero y lo que ha logrado. Para empezar, bueno, es de Jalisco, nació en Guadalajara el 9 de junio de 1933. Es novelista, guionista, como les comentaba, periodista, dramaturgo, y además se dio su tiempo para estudiar una carrera. Fue ingeniero civil. En 1959 se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más y nada menos que la UNAM. Entre sus trabajos, si nos vamos a lo que es el teatro, porque también hizo teatro, está en el 68 Pueblo Rechazado, 70 Compañero, 71 La Carpa, en el 72 Los Hijos de Sánchez, El Juicio en el 79, La Mudanza en el 80, entre otras varias. Se habla mucho entre ellas, bueno, pues de El Infierno y La Noche de Hernán Cortés. Bueno, pues en sus colecciones de cuentos, que también de eso no estaba enterado, en el 2002 El autorretrato a los 33 y 6 cuentos, Puros Cuentos en el 2005, Sentimiento de Culpa, Relatos de la Imaginación y de la Realidad. En la de Puros Cuentos estaba leyendo que es prácticamente como que de lo mejor de él, y bueno, sería interesante buscar ese libro que comentan que es lo mejor de él en cuanto a cuentos cortos o novelas cortas, no sé cómo le quiera llamar cada quien. Bueno, en su periodismo, aparte de que trabajó para Excelsior, fue el subdirector de Proceso, pues de lo más destacado en el 2000, La inocencia de este mundo, que fue un artículo de él. En cuanto a cuentos infantiles, porque todavía también se dio un espacio para eso en el 97, un cuentito que se llama El Cordoncito. Y bueno, en las novelas, ya para irnos a lo más pues interesante, al menos para uno, en el 61 La Voz Adolorida, en el 63 Los Albañiles, que es de lo que más destaca y que estoy muy interesado en leerlo, entonces lo voy a buscar próximamente. Estudio Q en el 67, El Garabato, que también se habla mucho sobre el garabato, en el 72. También se habla mucho de los periodistas, dicen que son dos de las novelas que hay que leer. Esa fue en el 79, El Evangelio de Lucas Gavilán en el 84, y bueno, entre otras, ¿no? En cuanto al cine, en el 73 El Monasterio de los Buitres,
El llanto de la tortuga. Los albañiles, que también le hicieron película. En esta película nada menos que don Ignacio López Tarso fue el que se la echó encima. La pueden encontrar en YouTube, afortunadamente, para el que le interese verla. Cadena Perpetua en el 80. Mariana, que sale ahí el famosísimo Cesarín de Papá Soltero. Muy buena película para quien guste leerla, o si no, pues leer el libro de José Emilio Pacheco. Y pues ya nos platican qué tal les pareció. El amor mata, El callejón de los milagros con Salma Hayek. La ley de Herodes, que pues yo creo que es mi favorita de los guiones que hizo don Vicente Leñero. La habitación azul. Fuera del cielo. Mujer alabastrina. Y bueno, otra que también se criticó mucho, pero pues me entretuvo. No es una gran película, pero tiene buen guión. Y bueno, eso es lo que le tocaba a don Vicente Leñero, el atentado. Y bueno, les voy a comentar algunas frases o detalles sobre la persona a la que estamos hablando el día de hoy. Toda esta información en cuanto a su biografía la estoy sacando de Excelsior, precisamente. Tenía que ser Excelsior, ¿no? Donde él trabajó como periodista. Pero bueno, vayamos a este escrito que hizo don Vicente Leñero sobre la violencia. Me llamó mucho la atención cuando estaba checando datos y cosas sobre Vicente Leñero, y de todos los escritos que pude encontrar, este me llamó la atención principalmente. El título es La violencia no es lo violento, entre paréntesis, en defensa de los puñetazos. Hoy que nos hemos puesto a hablar tanto de televisión, hemos hablado mucho también, como temas íntimamente ligados al gran tema, de violencia, de pornografía, de mala educación. Entre los muchos cargos que le hacemos, culpamos a la televisión mexicana de ser poco menos que un escaparate de violencia y de una trituradora del lenguaje castellano y de las buenas costumbres. Para apoyar nuestros cargos citamos las numerosas series filmadas donde los cowboys y los policías y ladrones de siempre protagonizan la eterna lucha entre buenos y malos, y hacemos hincapié, por otra parte, en el bochornoso y desorientador espectáculo que ofrecen cómicos y locutores, cuando aporrean impunemente a la gramática e introducen modismos en boga que nos lastiman los oídos. Cuidado, la crítica que se merece la televisión no debe hacernos perder los estribos. Es necesario puntualizar bien el contenido de los términos y definir qué clase de violencia, qué clase de mala educación condenamos. De otro modo se corre el peligro de caer en puritanismos y desplantes moralistas que nos vertirían de inmediato con el horrible hábito de los censores. Y nada peor que eso. Por principio de cuentas, violencia como contenido malsano que nos envenena la mente. No es sinónimo de acción, no es simple sinónimo de series filmadas donde hay policías y ladrones y cowboys de pistola rápida, y peleas a puñetazo limpio, y valientes que se juegan la vida, y malos que no se tientan del corazón para cometer sus barbaridades. Basándose en indiscutibles teorías psicoanalíticas, los modernos moralistas son muy dados a culpar a estos géneros de ficción, sin admitir distingos. Basta que aparezca una pistola en la pantalla de un televisor para que condenen de violenta una película. Este fragmento que me llamó la atención lo publicó en Excelsior para variar de lo que estamos hablando, el 18 de julio del 72, ya hace algo de tiempo. Y bueno, pues nos vamos ahora con algunas frases, algunas cosas que me llamaron la atención, incluso de gente que después de su fallecimiento pues dieron algunas palabras. Además, bueno, aquí les comento, en sus inicios tuvo algunos roces entre aquellos que conformarían el catálogo
de escritores mexicanos del siglo, así se denominaban. Eso también me llamó mucho la atención porque sí se habla mucho de eso, que había pues como que mucha censura, no permitían a cualquiera entrar, era muy elitista y era un sector muy reducido que querían abarcar todo. Y en una entrevista con Christopher Domínguez en Letras Libres, el escritor Vicente Leñero declaró: no sé por qué me marginaban en aquellos tiempos, en sus inicios, quizá porque no frecuentaba las fiestas de Carlos Fuentes o porque no me rozaba con cierta gente. No sé si fue culpa mía o fue culpa de la mafia. Me parece como que fue una dura tirada a todos esos escritores que se decían ser los únicos o los verdaderamente intelectuales, y todos aquellos que quisieran intentar pues más o menos seguir unos pasos o intentar acercarse a ellos no tenían la capacidad. Entonces ahí fue una buena tirada, y esta es directa, no se puede decir ni siquiera que es indirecta, porque se ve que sí le costó trabajo en sus inicios. Villoro platicaba: la pérdida de Leñero es enorme para el periodismo, el teatro, la novela y para todos los géneros que cultivó. Con su muerte perdemos a un hombre de una integridad intachable. Su voz independiente nos hará muchísima falta, dice amigo y maestro. En su oportunidad, el escritor Jorge Volpi también habló sobre esta pérdida lamentable. No solo es uno de los hombres de letras más importantes de nuestro país, sino que tuvo una carrera múltiple, al mismo tiempo como periodista en Excelsior, revista de revistas y Proceso, según él. Y bueno, pues prácticamente eso es muy poco de lo mucho que hizo don Vicente Leñero, pero es algo que quería compartir. Gracias.